Antes de empezar este vídeo, quiero que sepas algo, que he desactivado los anuncios porque no quiero ganar nada con lo que te voy a contar. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Dejarías que el conductor de un autobús que lleva 22 horas al volante llevara a tus hijos al colegio? ¿O subirías a un avión si supieras que el piloto no ha dormido durante un día entero? Pues seguramente no, ¿verdad? Y sin embargo, cada noche en todos los hospitales en España y también en centros de salud que están abiertos 24 horas, hay miles de médicos que están tomando decisiones que muchas veces son de vida o muerte, pero que están en estas condiciones. ¿Y qué es lo más grave? Pues que la ley que se está a punto de aprobar sigue permitiendo que esto ocurra. En este vídeo no te voy a hablar de política, ni te voy a decir a quién debes votar, ni a quién tienes que culpar, porque no se trata de esto y no es lo que me interesa. Lo que te voy a explicar como médico es qué le pasa al cerebro de un profesional de la salud después de estar 20 horas sin dormir. Porque esto te pone en peligro a ti, a los pacientes, y también te explicaré qué puedes hacer al respecto. Porque esta huelga médica no va de dinero, va de algo mucho más importante. ¿Qué le pasa a tu cerebro cuando lleva 20 horas despierto? Te lo voy a explicar de una forma sencilla. Imagínate que tu cerebro es más o menos como un procesador de un ordenador, que funciona de una forma parecida. Cuando está descansado, procesa la información rápido, detecta patrones, toma buenas decisiones, va bien. Pero ¿qué pasa cuando lleva muchas horas encendido sin reiniciarse? Lo que pasa es que empieza a fallar, a calentarse y a ralentizarse, y comete errores que no cometería si lo hubieras apagado durante unas horas. Pues esto no es una opinión con lo que nos pasa a nosotros mismos. Hay estudios publicados en revistas de primer nivel médico como Nature o New England Journal of Medicine que demuestran que tras 20 o 24 horas sin dormir, la capacidad cognitiva de una persona se deteriora hasta niveles equivalentes a una alcoholemia de unos 0,8 gramos por litro. Para que te hagas una idea, ¿qué quiere decir esto? Pues 0,8 es el doble del límite legal para conducir en España. Es decir, que si tu médico lleva 24 horas de guardia, le entra un paciente con un ictus a las 4 de la madrugada y su cerebro está funcionando como si hubiera tomado 3 copas de vino. Y créeme, no hay nadie que se angustie más que un médico de saber que no está al 100% para su paciente. ¿Qué pasa? Pues que luchamos contra nuestra propia biología para atender al paciente en estas condiciones. Y el problema es que la biología siempre gana al final. El texto dice que las guardias de 24 horas serán voluntarias, pero cuando en tu hospital o en tu centro faltan 3 médicos y el paciente está delante, esto de la voluntariedad es un concepto muy teórico. Y esto no te lo digo para asustarte, te lo digo porque esta es la realidad que tenemos que asumir. Y porque la mayoría de médicos que trabajan en estas condiciones saben que pasa esto, lo sufren y llevan años pidiendo que esto se cambie. ¿Y sabes qué pasa con el error médico por fatiga? Que no se registra como tal. Si un cirujano opera tras 22 horas despierto y comete un fallo, el informe pone complicación quirúrgica, no médico agotado por una jornada inhumana. El error existe, pero la causa queda invisible. Sé lo que muchos pensarán, y es normal, que cuando hay alguna huelga en sanidad, sobre todo si implica a los médicos, el mensaje que llega es que, bueno, los médicos lo que quieren es ganar más dinero, quieren más pasta y quieren trabajar menos. Pues déjame que te cuente lo que veo desde dentro de la profesión. Yo mismo dejé de ejercer en la sanidad pública. Mis razones, en mi caso, fueron sobre todo de tipo familiar, pero conozco casos cuya razón fue el agotamiento y el asqueamiento. Piensa que cada médico que se va es un hueco que nadie cubre. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención de esta huelga que estamos comentando? Que los que la hacen son los que quieren quedarse en la sanidad pública concretamente. Piensa en un momento. Un médico que está harto se puede ir a la sanidad privada mañana, puede emigrar a Portugal, puede irse a Francia, a Alemania, donde le paguen más y trabaje menos horas. Lo puede hacer. Y muchos, de hecho, ya lo están haciendo, al menos los que son más jóvenes. Los que hacen huelga, en realidad, son los que todavía creen en la sanidad pública. Se quieren quedar, pero necesitan que les dejen ejercer en condiciones
seguras, dignas, seguras para ellos, pero también seguras para los pacientes, para ti. ¿Y qué piden exactamente con la huelga esta? Pues te lo voy a resumir sin tecnicismos. Primero, que las horas de guardia, estas horas de 24 horas seguidas que comentábamos, cuenten para la jubilación. Ahora mismo no cuentan. Es como si estas horas simplemente no existieran. En segundo lugar, que se les reconozca la responsabilidad legal que asumen. Un médico puede acabar en un juzgado por una decisión que ha tomado a las 3 de la mañana tras 20 horas de trabajo continuo. Esto no le pasa a ningún otro profesional del sistema de salud. No le pasa. Y en tercer lugar, quieren que se negocie con ellos, porque el nuevo texto normativo se ha acordado con sindicatos que representan a otros profesionales de la salud, pero no con los sindicatos que representan específicamente a los médicos. Es como si renovaras el convenio de los pilotos, pero sin preguntar a los pilotos. Es que no tiene sentido. Y meten a todos ahí. Entonces, es legítimo preguntarse, ¿por qué los médicos quieren negociar aparte? Pues no es porque los médicos nos sintamos superiores, o se sientan superiores. Es porque la responsabilidad legal es diferente. Si algo sale mal en un quirófano a las 4 de la madrugada, el que va a ir al juzgado es el médico. Y esto no es un privilegio. Esto es una carga que necesita un marco propio. Y hay una cuestión que creo que es importante responder por algunos comentarios que voy viendo por ahí. Un médico forzado a trabajar a disgusto y agotado es un médico peligroso. No queremos médicos retenidos en el sistema público español por obligación, forzados. Lo que queremos son médicos que se queden por vocación y porque tienen unas condiciones dignas y seguras. Porque eso es lo único que va a garantizar que te cubren bien o que te salen bien. Y esto es lo que hay detrás de toda esta huelga médica. Esto no es un capricho. Las peticiones son de sentido común. Vale, pero ¿a mí qué me importa esto que me estás explicando? Seguramente alguno se hará esta pregunta, y es una pregunta legítima. Porque cuando te cancelan una cita, una operación, porque hay una huelga médica, el perjudicado eres tú. Esto lo entiendo perfectamente, es normal, me ha pasado a mí alguna vez, pero déjame que te dé una perspectiva completa. Imagínate un motor. Un motor puede funcionar revolucionado al máximo durante un tiempo, durante un rato. Vale. Pero si le exiges esto todos los días, ¿qué pasa? Pues que se acaba agripando, se acabará rompiendo. Bueno, pues el sistema sanitario español lleva años funcionando revolucionado a tope, a base del sacrificio personal de los médicos. Pero las piezas de este sistema se están empezando a romper. ¿A qué me refiero? Pues que ya hace un tiempo que faltan médicos de familia, faltan especialistas de urgencias, faltan pediatras, faltan oncólogos, faltan anestesistas, cirujanos, traumatólogos, internistas. Las listas de espera no paran de crecer. ¿Y qué pasa en zonas turísticas o islas? Yo estoy en Ibiza, por ejemplo, pues que la situación a veces es de emergencia, a veces es demencial. Que si los hospitales se vacían porque los profesionales no pueden ni pagar un alquiler con esas condiciones. Y en atención primaria a veces pasa lo mismo. ¿Qué pasa con los médicos que se quedan? Pues los que se quedan están más cansados, están más quemados y están con más pacientes encima que nunca. ¿Y qué pasa con el texto este normativo de la polémica? Pues que si este texto normativo se aprueba tal como está, sin escuchar a los médicos, va a pasar lo mismo que viene pasando siempre desde hace tiempo, que más médicos se van a ir de la pública a la privada o incluso se irán del país. Y cuando un médico se va, pues no se va solo su plaza, se van también sus 20 años de experiencia, se va su conocimiento de los pacientes de su zona, su capacidad de detectar un médico nuevo no es la misma porque no conoce a los pacientes bien de entrada, y esto no lo vas a sustituir con una oposición. Por eso te digo que esta huelga no es contra ti, es por el paciente también. Es la forma de decir los médicos de los médicos que quieren ejercer la sanidad pública, dejadnos hacer nuestro trabajo bien o no podremos seguir haciéndolo. Así de simple. ¿Y qué puedes hacer tú? Pues hay una petición abierta dirigida a todos los grupos parlamentarios del Congreso español, no a uno, sino a todos,
para que no aprueben este texto sin antes sentarse a negociar con los médicos. Yo ya la he firmado y no te pido que me creas a mí, no es eso, lo que te pido es que leas y que decidas por ti mismo, por ti misma, si lo que se pide es razonable o no. El enlace está en la pestaña comunidad del canal, vas ahí, lees, y si te parece justo, haces clic en el enlace, firmas, y si no sabes dónde está, pues te dejo una imagen aquí para que no te pierdas. Y si no estás en España, deja un comentario contando cómo es la situación en tu país, porque en realidad, por desgracia, esto no es solo un problema español, es un problema global. Yo llevo años en el canal este intentando ayudar para que se entienda mejor la salud y la medicina, pero la mejor medicina del mundo nos sirve si el médico que te ha de atender no puede pensar con claridad. Cuidar a los médicos es también cuidar a los pacientes, esto es evidente. Y esto es lo que está en juego. El enlace te lo dejo en la pestaña comunidad y nos vemos en el próximo vídeo.